Arranquemos directo con esta explicación. Hoy nos vamos a sumergir en un universo realmente fascinante, un mundo donde la naturaleza más majestuosa se logra reducir para caber en la palma de la mano. Ojo, porque es un error súper común pensar que un bonsái es simplemente un árbol enano por cuestiones de genética. Nada más lejos de la realidad. Lo que estamos a punto de explorar hoy es una obra maestra absoluta que combina una ciencia botánica muy rigurosa con una sensibilidad artística milenaria. Básicamente, se trata de esculpir el tiempo y la vida misma. Tomémonos un segundo para reflexionar sobre esta frase. El arte del bonsái no es solo crear una imagen estática, sino cultivar un ser vivo que evoluciona. Y es que esta es la esencia, la filosofía central de todo lo que vamos a ver. No estamos hablando de una escultura de mármol que se termina y se deja en una repisa para siempre. Es una colaboración constante con la naturaleza, un diálogo silencioso donde cada hoja y cada rama nos cuenta una historia de supervivencia y de pura adaptación. Bien, profundicemos en esto. Nuestra ruta de hoy incluye arte y ciencia en miniatura, técnicas de propagación, sustrato, riego y nutrición, poda y formación estructural, el trasplante vital y, finalmente, el camino a la maestría. 1. Arte y ciencia en miniatura. La biología detrás de la estética. Para que quede súper claro desde el principio, no estamos hablando de árboles diminutos modificados genéticamente. Cero. Si plantáramos uno de estos ejemplares en campo abierto y lo dejáramos crecer a sus anchas, alcanzaría el tamaño normal de su especie sin problemas. La miniaturización se logra restringiendo los recursos de manera estratégica, limitando el espacio para las raíces y los nutrientes y controlando meticulosamente hormonas vegetales clave. Por ejemplo, las auxinas, que dictan el crecimiento hacia arriba, y las citoquininas que promueven la división celular. Es literalmente física, química y botánica trabajando juntas en perfecta armonía. 2. Técnicas de propagación. El nacimiento del árbol. Para empezar un bonsái, existen 4 caminos principales. El misho, que es arrancar desde una simple semilla, toma muchísimo tiempo, pero tarda un control total. El sashiki, o esqueje, que consiste en enraizar una rama cortada para lograr una copia genética exacta. Luego está el toriki, o acodo aéreo, del que hablaremos en un segundo porque es increíble. Y finalmente el yamadori, que es la recolección de árboles directamente de la naturaleza. Este último genera árboles con un aspecto antiguo y un drama espectacular, pero es vital recordar que somete a la planta a un estrés altísimo y requiere permisos legales súper estrictos. Ahora, lo que resulta realmente fascinante del acodo aéreo es que es básicamente magia botánica. Consiste en obligar a una rama a crear su propio sistema de raíces a mitad de camino en el árbol. Al retirar un anillo de corteza y cortar el floema, interrumpimos el flujo de azúcares hacia las raíces originales. Toda esa energía se acumula en el corte y al envolverlo en musgo húmedo, el árbol literalmente dice, necesito sacar raíces aquí mismo. Meses después se corta por debajo y listo, tenemos un nuevo árbol con un tronco que ya tiene un grosor bastante interesante. 3. Sustrato, riego y nutrición. La ciencia invisible. Ojo con esto porque es clave. La tierra común de jardín es el peor enemigo de un bonsái. Las raíces, al estar en un espacio tan reducido, necesitan un equilibrio absolutamente perfecto entre retención de humedad, un drenaje excelente y sobre todo mucha oxigenación. Componentes japoneses como la akadama, que es una arcilla granulada, permiten que el agua pase súper rápido, reteniendo solo lo justo y dejando poros abiertos para que las raíces puedan respirar. Sin esta porosidad, las raíces simplemente se asfixian y terminan podriéndose. No hay vuelta atrás. Y con la alimentación pasa exactamente lo mismo. Es pura estrategia. No se trata de echar fertilizante al azar a ver qué pasa. Todo sigue un ciclo lógico. En la fase de crecimiento, se aplican fertilizantes ricos en nitrógeno para fomentar que las ramas y las hojas se desarrollen con mucha fuerza. Pero una vez que pasamos a la fase de refinamiento, donde lo que buscamos son hojas diminutas y una red de ramas finitas y delicadas, bajamos el nitrógeno y usamos un abono más equilibrado. ¿Por qué es tan importante? Porque sobrealimentar un bonsái en su fase de refinamiento arruinaría años y años de trabajo delicado en cuestión de semanas. 4. Poda y formación estructural. La intervención artística. Es crucial distinguir entre 2 tipos de intervenciones. La poda estructural se hace en invierno, cuando el árbol está completamente dormido.
Aquí es donde se hacen los cortes severos, se quitan ramas gruesas y se define todo el esqueleto principal. Por otro lado, el pinzado o mantenimiento se hace en pleno crecimiento activo de primavera y verano. Es una acción mucho más delicada, casi siempre hecha solo con los dedos, retirando las puntitas de los nuevos brotes. Y esto no es solo por estética. Al cortar esa punta, estamos restringiendo la hormona auxina, lo que obliga al árbol a despertar yemas más atrás y a volverse mucho más denso y frondoso. Y esto nos lleva a un punto visualmente impactante, las técnicas de madera muerta. Lo que se busca aquí es imitar la dureza brutal de la naturaleza salvaje. El yin, por ejemplo, simula una rama que fue rota por el viento o el peso de la nieve, pelando la corteza. El shari imita el impacto de un rayo cayendo a lo largo del tronco. Y para preservar toda esta madera y darle ese color blanco fantasma tan dramático que contrasta increíble con el verde de las hojas, se aplica con muchísimo cuidado un compuesto químico llamado polisulfuro de calcio. El resultado es simplemente espectacular. 5. El trasplante vital, estrés y renacimiento. Aquí surge una de las preguntas más lógicas y fascinantes. Extraer un árbol de su tierra, cortarle las raíces y cambiar todo su entorno es un shock masivo. Es literalmente como una cirugía a corazón abierto para la planta. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué ir intencionalmente al árbol de esta manera? La respuesta corta es, para salvarle la vida. Así de simple. Con el paso de los años, el sustrato se va degradando y se convierte en un polvo fino que bloquea el paso del oxígeno y del agua. Las raíces empiezan a enrollarse desesperadas, buscando espacio y terminan asfixiando a la planta. Si vemos que el agua tarda en drenar, o si las raíces ya se escapan por los agujeros de abajo de la maceta, es el momento. Este estrés tan controlado renueva toda la oxigenación y fuerza al árbol a generar un sistema de raíces completamente nuevo, mucho más denso y muchísimo más eficiente. Y los pasos requieren una precisión milimétrica. Se saca el árbol, se peinan las raíces para desenredarlas súper bien y, atención, aquí está el verdadero secreto. Se cortan las raíces estructurales largas y gruesas. Esto se hace para conservar únicamente las raíces capilares finitas, que son las verdaderas encargadas de absorber el agua y la comida. Luego, el árbol se ancla firmemente a su nueva maceta usando alambre para que ni el viento lo mueva. Se añade el sustrato fresco y se riega abundantemente hasta que el agua salga completamente transparente por debajo, eliminando hasta la última gota de polvo residual. 6. El camino a la maestría. Evolución continua. Como hemos ido viendo en toda esta explicación, las técnicas son súper exactas y la biología es perfectamente medible, pero la práctica general, bueno, esa es una lección gigante y profunda de paciencia. Es un ciclo que sencillamente nunca termina. No va a llegar un día en el que podamos decir, listo, este bonsái está 100% terminado. Mientras haya vida va a haber crecimiento, va a haber transformación y siempre existirá la necesidad de una mano cuidadosa que sepa guiar todo ese proceso. Y para quienes tengan ganas de profundizar hasta dominar de verdad cada una de estas técnicas, es genial mencionar que todo este material forma parte del curso de cultivo y cuidados del bonsái, que se encuentra en la plataforma Educa Gratis. Ahí es posible encontrar cientos de cursos totalmente gratis y además se cuenta con un certificado que se puede descargar luego de realizar el curso. Y un detalle no menor, ese certificado tampoco tiene ningún costo, es totalmente gratis, todo el paquete completo. Para despedirnos hoy, queda una última reflexión provocadora en el aire. A medida que podamos, alambramos y regamos día tras día, ¿somos nosotros dándole forma al árbol o en realidad es el árbol el que está esculpiendo lentamente nuestra propia paciencia? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. Hasta la próxima.